Hola, empezamos nuevamente con este texto. Ah, Se está transformando en interminable, pero no importa, mejor así porque podemos seguir las reuniones un poco más. Ah, y bueno, como siempre, les recuerdo que para fijar nuestra aspiración, la aspiración siempre se considera en el budismo lo más importante y especialmente en el Mahayana, ya que sobrepasa también la calidad de las acciones que podemos hacer, acciones positivas, negativas, lo que fuera. Pero bueno, la aspiración que estamos desarrollando y que les pido también que recuerden de formar es la de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los demás seres. Por supuesto, uno está incluido en los demás seres y uno aspira a la iluminación también para liberarse y llegar a ese estado de budidad, porque comprende que de esa manera es la forma en que va a beneficiar a los demás seres de la mejor manera. Bueno, seguimos con los consejos de Atisha y como vimos hasta ahora siempre la mayoría de ellos tiene que ver con cosas que podemos ver en forma inmediata con nuestro nivel de percepción que está muy condicionado por el karma, por el intelecto y con eso digo también, bueno, con nuestras emociones aflictivas, con nuestras opiniones, también nuestras ideas, nuestros traumas, o no traumas, o también educación y un montón de cosas, nuestra mente actual, nuestra mente conceptual, que funciona de esa manera. Esta mente es la que tenemos y hay mucho para hacer también en este nivel conceptual, como hemos visto, aunque se sabe que en realidad no se va a lograr la liberación y mucho menos la iluminación o el estado de Buda hasta tanto no trascendamos el intelecto o el reino, digamos, de las ideas, de los conceptos, de las palabras, de las descripciones y demás, porque nuestra naturaleza esencial, que es ese estado de Buda que estamos tratando de descubrir, trasciende todo eso. Sin embargo, hay conceptos que son positivos y estos conceptos que se consideran como positivos son aquellos que nos hacen entender que hay una posibilidad de liberación, nos hacen entender qué significa el estado absoluto, qué se quiere decir en el budismo cuando se enfoca la naturaleza de la realidad y se llega a la conclusión de que no hay absolutamente nada que pueda convalidar la existencia que nosotros percibimos en los fenómenos que perciben los sentidos o inclusive también en los fenómenos que atañen a la mente específicamente, que son los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las proyecciones y todo lo demás. Nada de eso tiene una existencia tal cual nosotros la percibimos. Eso lo hemos estado viendo con bastante detalle, porque desde ya que Atisha no puede ignorar que aunque la mayoría de sus líneas tienen que ver con el aspecto relativo, el convencional que tenemos a mano y con el cual podemos trabajar desde ahora mismo, sino tiene que incluir también aspectos de la trascendencia, es decir, del estado absoluto de la realidad, la vacuidad lúcida, la claridad, la mente en su estado natural, todo este tipo de factores que hemos estado viendo, porque estos tienen que ir mano a mano, a la par. Por supuesto que cuando estamos hablando de la sabiduría y del estado absoluto, no estamos capaces quizás ahora, en este momento, de tener una vivencia directa de eso, pero toda la información que tengamos que de alguna manera nos aclare qué es lo que se quiere decir cuando se habla de la vacuidad, cuando se habla de la claridad o la lucidez y cómo nuestra lucidez actual está reificada y por lo tanto también reifica y congela absolutamente todo lo que percibimos, pero que nuestra lucidez primordial, esa sabiduría primordial,
ese estado de Rigpa, el estado de Tamerkishepa, en Mahamudra, el estado de la mente natural, esa trasciende y tiene un tipo de lucidez que está totalmente indivisible de su propia vacuidad, es decir, es constantemente consciente de que en realidad no tiene nada que la pueda identificar como que existe, ni siquiera un mínimo átomo, un instante de conciencia, no hay nada. Como hemos visto, cuando estamos hablando de que todas las cosas trascienden y que en realidad no podemos decir que son verdades, que son verdaderas o que son reales, ahí también se incluye el estado de Buda, el estado de mente natural, todas las cualidades búdicas, la omnisciencia, absolutamente todo. Es decir, eso es común a todo eso y eso es lo que define la sabiduría búdica, que por un lado en realidad a algunos les puede desalentar, porque uno puede decir, bueno, pero estoy con un sistema que está basado en la reificación de todos los fenómenos y ahora estoy embarcándome en un camino que se me dice que va a llegar a la iluminación completa. Y a la iluminación, entonces, bueno, por lo menos que sea real. Si es que esto me están diciendo que yo estoy experimentando ahora no es real, bueno, por lo menos que la iluminación sea algo real, que el estado búdico sea real. Pero claro, ahí tenemos que recordar lo que significa realidad desde el punto de vista budista, que no es una forma liviana de decir que algo es real o que no es real desde el punto de vista que tenemos en este momento. Estamos yendo al hueso del asunto, es decir, si hay una identidad que respalde esa definición de realidad o no, y en ese sentido, entonces, cuando se habla de vacuidad, se está hablando de que no hay tal identidad intrínseca, ni siquiera el estado de Buda. Sin embargo, bueno, hay una diferencia. En el estado de Buda no hay confusión, porque si se te lo define como que es como una película, como una ilusión o como un sueño, Buda nunca está confundido y lo toma como una ilusión, como un sueño. En cambio nosotros, aunque nunca deja de ser como una ilusión, como un sueño, debido a ese malentendido, la confusión de la ignorancia, reificamos todo y lo tomamos como que es cierto, que es la verdad, que tiene existencia concreta, independiente, inherente, etc. Y en esa diferencia es enorme, es decir, en un caso es la verdad, en otro caso es la confusión de la ignorancia, que es malentendido, es decir, una de las maneras de la ignorancia que constantemente está afectando nuestra percepción, nuestra experiencia, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestra forma de existir. Y siguiendo con el texto, que ya hemos visto que bueno, la mejor sabiduría es no apegarse a nada, ahora el mejor amigo espiritual es el que nos indica nuestras faltas. Y en tibetano Gewe Shinyen Kicho, Tsan la Golwa Yinsa. Entonces, amigo espiritual en realidad es un amigo como cualquier otro, pero por supuesto que tiene distintos niveles, de acuerdo con el camino espiritual que estemos siguiendo dentro del budismo. Estoy hablando siempre en el marco del budismo, por supuesto. Y como habíamos visto, bueno, Buda dio muchas enseñanzas y también se define de distintas maneras qué es un amigo espiritual. Las primeras enseñanzas que dio Buda, en la cual hablaba de las 4 nobles verdades y que ahí no estaba hablando de que todo es como una ilusión, como un sueño y demás, sino que se remitía a que en realidad el yo que nosotros experimentamos como real, cuando se lo analiza, es simplemente una semblanza de algo que es real, pero que esa es una semblanza que en última instancia no responde a cualquier definición y no se la puede convalidar como real y por lo tanto es una experiencia falaz que no condice con la naturaleza de las cosas, la naturaleza de lo que realmente somos. En un principio el amigo espiritual, en ese contexto que es el del Theravada, el del Hinayana, es todas las prácticas que se hacen aún en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka y también en Camboya en estos días, aunque en el pasado Camboya también se practicaba el Mahayana. El amigo espiritual era el monje
el monje que impartía instrucciones de meditación, que explicaba las 4 nobles verdades y todas esas enseñanzas que se dieron en una primera instancia. Pero no trascendía de eso, digamos, este monje podría tener una grandísima vivencia y haber logrado la trascendencia y por lo tanto ser un arhat, por ejemplo, que era alguien que ya realmente no entraba en el nirvana luego de morir y no volvía a reencarnar porque no había ningún residuo dentro de esa estructura de explicación de lo que es la persona, el yo, el ego y demás. O sea que durante toda la vida era un ser que se lo veneraba porque era un ser sublime, por supuesto, era alguien que había trascendido el samsara. Hay 4 niveles, el primero es lo que se llama el que entra en la corriente, eso quiere decir que ya tiene una dirección hacia la liberación, hasta el nirvana, como se lo llama, el nirvana menor. El segundo es el que vuelve una vez después de morir por karma, porque aún no ha eliminado todavía completamente la noción del yo, pero es solamente el que vuelve una vez. El que nunca vuelve, pero que aún tiene algunos aspectos distorsivos que purificar. Y el arhat, que es aquel que ya está en nirvana y es un ser sublime que está completamente libre ya del samsara propiamente dicho, ha disuelto la noción del yo real y reificado, y por lo tanto es un ser sublime, al que se lo venera, al que se lo respeta más que nada, pero en ningún momento se dice que uno tiene que tener una devoción y una entrega y una apertura completa como existe en las altas enseñanzas del budismo, las del Vajrayana, las del Tantra. Luego está en el Mahayana, y cuando se decide el amigo espiritual, que es el Kalyana Mitra, se llama en sánscrito o Gyogyenien en tibetano, que es lo que dijimos acá, es el gran bodhisattva, el bodhisattva que personifica lo que son las paramitas, que explica las enseñanzas también, pero ya del Mahayana, y cuando se habla de la sabiduría y de la compasión, se las habla en todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, sin ningún tipo de restricción en cuanto a la compasión. La compasión no es la que se expresa en esta vida, digamos, sola, como en el primer caso del arhat o de los seres sublimes de ese sistema, en que por supuesto en esta vida también son seres compasivos y también imparten, y bueno, en alguna de las corrientes, digamos, de Theravada se enseñan también los 4 inconmensurables, o sea que esa persona es una persona también compasiva, y cuando trata a todos los demás, los trata también con esa empatía y la calidez, pero luego de haber muerto y dejado, digamos, este cuerpo, no vuelve a renacer, como sí lo hace el Bodhisattva, que una y otra vez su voto es que va a continuar renaciendo para liderar o liberar también y ayudar a los seres a liberarse del samsara hasta tanto samsara no se vacíe, es decir, que no hayan más seres que están afectados por la ignorancia. Ese compromiso que se tiene es el gran altruismo que hemos visto, y eso es realmente lo que se llama el amigo espiritual en el camino del Bodhisattva con respecto a la motivación. Con respecto a la sabiduría, bueno, tiene una sabiduría ya ilimitada, porque la sabiduría del Mahayana es la de la 6ª paramita, en la cual no solamente se descubre que el yo es una falacia, o la existencia concreta del yo tal cual nosotros la experimentamos es una falacia, sino también la de todos los fenómenos, todo lo que se pueda conocer, todo samsara, todo nirvana, la iluminación, etc. Nada puede convalidarse como que tiene una existencia concreta, por lo tanto, en el nivel absoluto todo está vacío de existencia real, inherente, concreta. Y esos 2 aspectos hacen que el bodhisattva, el amigo espiritual, sea alguien que por supuesto se lo respeta enormemente. Igual dentro de ese sistema tampoco se habla de una completa devoción, en el sentido de que ya uno llegó a una fe inconmovible, en el cual ya completamente se entrega al maestro, como sí se enfatiza en el Vajrayana, en las enseñanzas, especialmente las más altas de Mahamudra y de Dzogchen, pero también en todas las enseñanzas del Vajrayana. Cuando se habla de amigo espiritual, en este caso, en realidad incluye a los 3 tipos. Un amigo espiritual
pero es alguien cuya función no es como que nos palmee la espalda y nos diga te comprendo, y bueno, pero tenés que hacerlo mejor. En realidad, la esencia del amigo espiritual, pero principalmente en el Vajrayana, en el cual uno ya está completamente abierto, digamos, y no cuestiona más, luego de haberlo analizado profundamente, a ver si lo acepta como maestro o como no, una vez que lo acepta, de ahí en adelante, en realidad, ese maestro es alguien que ya no entra en discusión, digamos, ¿no? Ahí sí que es, ya se deja ese principio del budismo en el cual la fe tiene que estar basada en el razonamiento, eso ya pasó. Uno desarrolló debido a la escucha, debido también a la reflexión, debido también al examen, al análisis que hizo del maestro. Entonces, bueno, eso, digamos, basado en ese razonamiento, uno entonces ya desarrolló un tipo de fe, pero luego esa fe se volvió inconmovible y de ahí en adelante se puede hablar de un tipo de fe ciega, ¿no? En el budismo se lo llama el lumpo tepa. El lumpo quiere decir como la persona que no es muy brillante, que no analiza las cosas y que simplemente cree automáticamente. Y bueno, también se incluye ese tipo de fe en el budismo, es decir, la fe de completa entrega. En ese caso estamos hablando del Vajrayana. Y realmente el rol del guru en el Vajrayana no es alguien que siempre nos tiene que sonreír para hacernos sentirnos bien, que no está completamente, digamos, palmeándonos, como dije, o bueno, alabándonos, o digamos, diciéndonos cosas lindas para que nos sintamos, sino su función es desmantelar el ego. Su función es desmantelar toda esta estructura tan vigente en nosotros que nos condiciona instante tras instante en cada una de nuestras experiencias. Porque el ego es el cuartel general, como dijimos siempre, todo ronda alrededor del yo, esa idea que tenemos que yo. Y el yo es un cúmulo de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, conscientes, por supuesto, porque desde que nacimos hasta ahora hemos creado una personalidad que vamos cambiando, vamos puliendo o no, pero bueno, tenemos una idea de personalidad muy concreta, que es lo que realmente es lo más prominente en nuestra experiencia diaria. Y también inconsciente, por supuesto, de forma tal que las ideas del yo ya no son ideas concretas, sino que están en una forma de propensiones o de patrones habituales que son enormemente condicionantes en nuestra conciencia. Y es por eso que nuestra conciencia habitualmente no zafa de la idea del yo. Ya antes de que la examinemos, ya estamos con la idea del yo. Y hasta cuando la estamos examinando y cuando estamos en el camino de la espiritualidad, del budismo, en el cual se enfatiza la importancia de meditación durante un largo trecho, la meditación también está relacionada con el yo, que es el observador que está mirando, que está calmando la mente, que por ahí rechaza algún pensamiento, que adopta otro pensamiento, o que está, digamos, cultivando el amor, la compasión. Siempre hay una noción del yo que está persistiendo, pero es un buen yo, digamos, un yo que está destinándose a sí mismo a ese objetivo final de desmantelarse completamente. Entonces, cuando nosotros generamos la idea de nuestra persona, la generamos en base a un montón de propensiones que traemos de vidas pasadas y también que hemos edificado desde que nacimos hasta ahora, en la cual entran un montón de otros factores que son extraños a nosotros, ¿no? Factores de educación, ¿cómo se llama? Mandatos, por ejemplo, que recibimos de nuestros padres, ideas que tenemos también a todo nivel, ideas de arte, ideas de, intelectuales, ideas políticas, ideas de lo que está bien, ideas, por supuesto, de lo que está mal, ideas de la moralidad. Todo eso está muy condicionado por la cultura y se maman, digamos, también en nuestra familia, ¿no? Lo que recibimos del núcleo familiar, de los colegios, de las escuelas, de los maestros, de las universidades. Todo eso confluye en nosotros para formarnos una idea del yo que en realidad termina siendo como una imagen de lo que nosotros somos. Una imagen de lo que nosotros somos. Por eso Tsongi Rinpoche agrega
a la que tradicionalmente se habla de los distintos yoes, por así decirlo, el yo reificado, que es el que el budismo no acepta, es el yo que es la base absolutamente de todo, que se cree que realmente existe, el yo egocéntrico, es decir, que el que se pone antes de cualquier cosa, y en última instancia todos en cierta manera somos egocéntricos sin necesidad de ser los extremos, porque siempre estamos rondando y digiriendo todo en términos del yo, de nuestras ideas, nuestros conceptos, opiniones y demás. Y después está un tercer yo, que es el yo que no nos atañe a nosotros demasiado, pero que está convalidado por ciertas filosofías, ¿no? Que hablan del Atman y que hablan de que hay algo que persiste después de la muerte, que es incambiable, es el que va luego a trascender, unirse con la conciencia universal, un montón de cosas. Eso tampoco el budismo lo acepta. Pero hay un yo también, una noción de individualidad que es como una imagen de nosotros mismos y que, bueno, Tsoni Rinpoche lo llama el yo social, supongo de tanto contacto con la cultura occidental y que no se encuentra mayormente en los libros, excepto en forma elíptica cuando se habla de Rannan, por ejemplo, que Ran quiere decir self, Nan quiere decir percepción, percepción de uno mismo, pero en realidad no se lo escribe de esa manera y es la imagen que uno tiene en la cual interviene también la importancia de la opinión de los demás, del decoro, de un montón de reglas de conducta y la idea que uno tiene de cómo los demás lo van percibiendo. Eso también es algo que nos acompaña como parte de toda esa estructura del yo. Y bueno, cuando tenemos un gurú realmente que lo hemos reconocido como nuestro maestro principal, la función del gurú no es realmente hacernos felices. Sí, hacernos felices con la felicidad perdurable que es la liberación y llevarnos al estado de Buda, sí, pero no para hacernos sentirnos bien en toda esa estructura egoica que prevalece en nosotros, que está constantemente presente. Todo lo contrario. Cuando vemos muchas historias de los grandes maestros, bueno, algunos de los maestros eran bastante bravos con los discípulos, en el sentido de que sea por algún gesto, o sea por alguna instrucción, o sea porque realmente los maltrataban o por lo que fueran, es porque veían en esa construcción de lo que fuera el yo, que también habían muchos defectos que había que también de enfocar, como para que el discípulo viera esos defectos. Por supuesto, estamos hablando del amigo espiritual, que es el que nos indica los defectos, ¿no? Porque no podemos confiar completamente en otra persona que nos esté indicando los defectos. Muchas veces pasa que alguna otra persona que consideramos interesante para nosotros, o amigo, o que queremos también, o que ese yo social nos importa mucho de lo que piensa de nosotros, por ahí nos está alabando durante 25 minutos, pero en los últimos 25 minutos nos dice, pero igual, bueno, te tengo que decir algo porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, y nos critica y nos dice, vos qué pasa es que vos sos así y en realidad veo que no te movés y que papá, qué sé yo, empieza a hablarnos de distintas maneras, apuntando a nuestros defectos y nos hiere, en realidad después que nos separamos, nos olvidamos de los 25 minutos de alabanza y las críticas nos pueden persistir varios días. Y eso es porque nos estamos viendo, o alguien nos está viendo desde otro punto de vista. El problema en ese caso, si bien es importante, también porque si respetamos mucho a la persona, hay gente, especialmente a nuestros hermanos del Dharma, por así decirlo, que hace tiempo que practican por ahí y que por ahí, bueno, tenemos algún tipo de mayor confianza, en cierta manera. En ese sentido no podemos descartarlo completamente, pero el problema es que como proviene de alguien que también está dominado e influenciado por sus kleshas, es decir, por sus aflicciones o emociones aflictivas, sus puntos de vista y demás, no podemos confiar 100%.
aunque tampoco podemos descartarlo, porque eso sería comportarse como un necio, es decir, sino descartar cualquier tipo de influencia positiva que podemos llegar a recibir de alguien que la ve desde un punto de vista un poquito separado a nosotros. Hay una cosa en nosotros, cuando hablamos de los 3 venenos, si se acuerdan, el primer veneno fundamental se llama Timug en tibetano, que es una de las formas de la ignorancia. Hay 2 formas, uno que es la forma fundamental, es decir, que ignoramos lo que somos y asumimos erróneamente la noción del yo, del otro, la reificación, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. Pero eso se manifiesta en una forma práctica también, en una manera de opacidad mental, es lo que pasa cuando estamos dormidos, por ejemplo, y no estamos reconociendo los sueños. Es como lo que pasa también y lo que cunde y define la conciencia en el reino animal. En el reino animal, cada uno de los reinos de existencia tiene una de las kleshas, de las emociones aflictivas que predomina. En el reino de los seres humanos es más bien el deseo discriminativo, discernidor, y en los otros reinos, creo que lo vimos ya, por eso no voy a hablar de eso, pero el reino animal tiene su característica. ¿Cuál es la emoción o la aflicción que puso a esa conciencia en una condición de renacer como un animal o los distintos animales? Y esa emoción es la emoción de esa opacidad mental que a veces se la traduce como estupidez, pero no de estupidez en el mal sentido de la palabra, sino esa obnubilación que le quita claridad a nuestra mente. Y cuando uno genera ese tipo de cosas, entonces, bueno, si lo que prevalece en el momento de la muerte es ese tipo de klesha, de emoción aflictiva, ese es el karma que va a madurar y uno renace en una forma de los distintos tipos de animales. Ahora, la característica de ese timug, digamos, ¿no? Timug, en nosotros mismos también, en este momento, cuando estamos en nuestra cognición de ser humano, es un poco cuando vemos los animales tienen una carencia de verse desde otro punto de vista. En realidad los animales tienen como una dirección, unos patrones de conducta, patrones de percepción que realmente los condicionan y se mueven dentro de ese esquema. El ejemplo es el del chancho, por ejemplo, que sigue caminando y come todo lo que se le pone enfrente, es decir, comida o basura o lo que fuera. La cuestión es que seguir comiendo es una cosa adelante. Si uno mira a un perro, por ejemplo, también está buscando comida o yendo por aquí o por allá, pero no tiene una gama gigantesca, digamos, de conducta, así como la tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y eso es una falta también de capacidad en nosotros de vernos desde otra óptica. Ahora, formas exacerbadas de este timug son las ideologías, son los extremismos, ¿no? Lo vemos en religiones, por ejemplo, que están imposibles de ponerse en los pies de la otra persona, imposibles de verse desde el otro punto de vista, de los puntos de vista de otra persona. Es decir, están tan absolutamente fanatizados por sus creencias, por su ideología, que eso es lo que rige, lo que cunde, lo que los moldea, lo que hace que les sea imposible de verse desde otro punto de vista. Y eso es una de las formas de la ignorancia. Una persona que no es ignorante, una persona que, digamos, tiene su capacidad, digamos, clara, su mente clara, incluye también un montón de otros factores, porque tiene una visión muchísimo más holística, por así decirlo. Digamos que es más panorámica, que cuando ve una situación la ve desde distintos puntos de vista, y no basado en un fanatismo que lo mete en ese nivel. Ese tipo de timug, digamos, es lo que hace que no podamos ver nosotros nuestros propios defectos con mucha claridad. No nos gusta ver nuestros propios defectos. Y cuando alguna otra persona nos indica los defectos, entonces hay como un shock. Es decir, un shock es como lo que sucede cuando nos vemos con una foto vieja, por ejemplo. Ah, ese era yo. Es decir, ahí estamos viéndonos
desde otra perspectiva. Claro, en ese momento tenemos una visión nuestra cuando nos vemos en el espejo, pero en realidad hay otra manera en que las otras personas nos están viendo. Y cuando se nos está indicando algún defecto, bueno, con las limitaciones que podemos tener cuando el que nos está indicando el defecto realmente depende del respeto que le tenemos, porque en última instancia es una persona que también tiene un filtro debido a sus aflicciones y por eso lamentablemente no los hace completamente confiables. Bueno, eso cesa cuando, cuando la persona que nos está indicando los defectos es nuestro amigo espiritual. Y el amigo espiritual que realmente tiene como objetivo desmantelar toda esta estructura egoica que forma las ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos de una buena manera, de una manera inteligente, bueno, ese es el mejor amigo espiritual, no el que nos está adulando, el que nos está tratando de conseguir, como se llama, de conquistarnos o tratar de seducirnos, que nos dice todo tipo de cosas o que no. No, realmente un buen amigo, desde el punto de vista espiritual, un buen amigo es el que, lo que está diciendo ahora Atilla, por supuesto, es el que no tiene tapujos en decirnos los defectos que ve en nosotros. Después está en nosotros verificar si son realmente defectos o no lo son. Si vienen de nuestro maestro espiritual, seguramente van a ser defectos. Si no vienen de nuestro maestro espiritual, digamos, como nuestro gurú, bueno, es bueno tomarlo, no reaccionar inmediatamente, decir, pero ¿por qué no decís, no tenés nada, no, vos estás totalmente equivocado, eso es totalmente, no, eso es tu rollo, no tiene nada que ver conmigo, etcétera. No rechazarlo, sino darle una cabida, porque también puede ser un amigo espiritual. Hay varios amigos espirituales, digamos, no podemos cerrarnos y decir que no podemos nutrirnos de las cualidades de otras personas y también de otras personas que están en un mismo camino con los mismos objetivos. O sea que por ahí de una persona recibimos también una indicación que nos puede ser muy favorable porque también aporta para este desmantelamiento del yo. En última instancia es lo que tenemos que hacer, porque el yo en realidad no es más que un cúmulo de patrones, siempre lo estoy diciendo, es un cúmulo de patrones habituales, de propensiones, de tendencias, un viento que realmente es lo que rige, no solamente el yo, sino también todo lo que percibimos, no es más que la influencia de esos patrones habituales que hacen como un lente que hace que en cierta manera sigamos viendo las cosas, dándoles un tipo de existencia que realmente no tienen y también permeándola, o digamos, a ese lente de factores que también distorsionan nuestras emociones, además de nuestra cognición. Entonces, tenemos que sentir que siempre estamos percibiendo todo de acuerdo con este lente kármico, y este lente kármico se va nutriendo de un montón de ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos y que también recibimos por las opiniones de los demás, y la imagen que tenemos o que queremos presentar a los demás es realmente muy complejo. Somos seres muy complejos y tenemos defectos también. Y bueno, por supuesto que hay virtudes y también hay defectos, pero no podemos, digamos, menospreciar la importancia de los defectos. Los defectos son algo que en cierta manera son como obstáculos para nuestro progreso espiritual. No así las virtudes, que realmente pueden contribuir para progresar en nuestro camino espiritual. Entonces acá es algo muy concreto, acá no está hablando de la vacuidad, no está hablando de cosas muy trascendentes. Atilla está hablando de algo que realmente es muy, muy cercano a nosotros. Es decir, tenemos defectos, bueno, hay que ver los defectos esos y no nutrirlos, al contrario, de alguna manera contrarrestarlos, de alguna manera trabajar con esos defectos, porque no darles cabida o no darles para que no perduren, hacer algo para que no perduren. Y para hacer algo para que no perduren, entonces tenemos que hacer algo para contrarrestarlos. Si somos avaros, bueno, practicar generosidad.
Ah, no, sí, yo soy un tipo que en realidad me caliento rápido, enseguida, ¿viste? Enseguida me enojo. Soy un tipo que soy así, yo me enojo. No, enojarte es un defecto. Entonces, no, en este camino es incompatible con el camino. Entonces, hay cosas que son incompatibles con el camino. Y eso es lo que se llama los defectos. Ahora, desde otro punto de vista también, no tenemos que tomar a esos defectos con una seriedad, ¿cómo se llama?, exagerada, que pueda llevarnos a la poca autoestima, a hacer que perdamos coraje, el coraje necesario, como la perseverancia, esa paramita, como la confianza en nosotros mismos, en nuestras cualidades, en nuestras virtudes, para avanzar en el camino budista. Por supuesto que tenemos que ser conscientes de nuestros defectos, pero no ser esclavos de nuestros defectos. Esto en las enseñanzas de Mahamudra, en las enseñanzas de Dzogchen, nuestros defectos son en realidad, como todas las otras cosas que afectan nuestra percepción, son como elementos adventicios, son como elementos transitorios, no pasan a ser parte, no son parte de nuestra naturaleza esencial. Especialmente las kleshas, es decir, estas 84.000 aflicciones, no son cualidades innatas, inherentes, que definan o que estén en nuestra naturaleza esencial, para nada. En el estado de Buda no existe el odio, en el estado de Buda no existe la avaricia, en el estado de Buda no existe un montón de lo que nosotros sí, en nuestra estructura de la persona humana, consideramos como, porque sí, que son parte de nuestra naturaleza humana, pero nosotros estamos tratando de descubrir nuestra naturaleza búdica. Entonces el enfoque muy positivo que se da en Mahamudra, en estas enseñanzas del conocimiento de la naturaleza de la mente, es que en realidad tenemos que, nuestro objetivo es ver nuestra naturaleza esencial, la trascendencia. Todo lo que no es esta naturaleza trascendente es espurio, es adventicio, es temporario, no se lo puede convalidar como una percepción correcta, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, no le tenemos que dar tanta importancia. Pero, por supuesto, esto lo estoy diciendo entre comillas, porque parecería que estoy contradiciendo todo lo que dije antes. Una cosa es ser consciente de nuestros defectos en el ámbito de esa convicción de que son meras, velos adventicios, velos como temporarios, que no pertenecen a mi naturaleza esencial. Entonces hay como una actitud más light con respecto a eso, más liviana, es decir, sí, los tengo, pero bueno, en última instancia, realmente soy un Buda, eso es lo que estoy tratando de descubrir, pero no voy a soslayar la importancia de trabajar como para también contrarrestar esos defectos, porque esos defectos sí que van a ser obstáculos en mi camino al descubrimiento de nuestra naturaleza o de mi naturaleza esencial. Creo que esa es la óptica que tenemos que tener. Nuestros kleshas, todas nuestras emociones negativas, todos esos son defectos. El apego que tengamos es un defecto. Ser celoso es un defecto. Ser avaro es un defecto. Ser rencoroso es un defecto. Ser orgulloso es un defecto. Estas son emociones humanas, ¿no? Y sí, las tenemos. Entonces, ¿qué actitud tenemos que tener con esas? Son defectos, sí. No los voy a menospreciar, pero tampoco los voy a sobrevalorar, de tal manera que me vuelva dominado por esos defectos. En el budismo ustedes saben que la culpa, por ejemplo, no tiene lugar, porque la culpa es una exacerbación de algo malo que hemos hecho o que creemos haber hecho. Y entonces, en un sistema en el cual la culpa se le da enorme importancia, es porque estamos sobrevalorando esa acción negativa que hemos hecho.
pero desde esta óptica que yo estoy presentando, en el cual lo que rige, lo que más importa, porque es lo más rico que tenemos, es nuestra naturaleza esencial, en esa óptica en la cual nada tiene existencia y todo el resto es como ilusorio, porque eso es parte también de nuestra naturaleza esencial, cuando tenemos una convicción de esa óptica, entonces ahí se respeta el nivel relativo de las emociones, de nuestro filtro, de lo que percibimos desde el punto de vista humano, de nuestra condición actual, de nuestras emociones aflictivas. Y por supuesto que las vamos a tomar en cuenta porque hay un respeto del karma y sabemos que si seguimos involucrándonos, influenciados por las emociones aflictivas, generamos karma que va a resultar en nuestro sufrimiento y eso no lo queremos. Sufrir nosotros y hacer sufrir a los demás. Por supuesto, eso significa que el hecho de tener una convicción y una comprensión de lo que es el estado absoluto no implica menospreciar la importancia del estado relativo, en donde sí tenemos que respetar nuestros defectos. Respetar la importancia de no sucumbir a nuestros defectos y trabajar y contrarrestarlos de alguna de las maneras, sea por rechazo, sea por transformación, o sea simplemente porque vemos que son expresiones naturales de nuestra naturaleza, distorsionada, pero no dejan de ser expresiones de nuestra naturaleza en todo momento, como lo es todo lo que nosotros percibimos. Todo lo que nosotros percibimos, les recuerdo, es manifestación de nuestro estado búdico, pero que viene distorsionado por este virus de la ignorancia, de las emociones aflictivas, del karma, de todo ese tipo de distorsiones, pero nunca deja de ser una manifestación de nuestra naturaleza búdica. Hielo y agua, ¿se acuerdan? El hielo nunca deja de ser agua, aunque el hielo tome formas totalmente distintas que el agua. Bueno, entonces, en resumen, lo que quiero decir es que si bien los defectos son algo que tenemos que tomar en cuenta, como para no sucumbir en la influencia de esos defectos, tampoco podemos dejar que esos defectos se conviertan en un obstáculo, que se transformen en darnos culpa, de sentirnos pésimos, de sentir que no servimos y un montón de escapismos que son en realidad lo que son en este camino, sino hacer algo como para contrarrestarlos de alguna de las maneras indicadas, pero siempre también ver que, bueno, en última instancia, tener una actitud más light con todo eso. Por el hecho de que alguien me indique un defecto, no puedo deprimirme 2 días. Sí, tengo ese defecto, es verdad. Bueno, estoy trabajando como para poder superarlo. Bueno, esa es una buena actitud. Sí, tengo un defecto. Uy, sí, no me había dado cuenta. ¡Qué horror! ¿Cómo ofendí a tal persona? Y esa culpa, eso no es la actitud. Esa no es la actitud budista. Tengo un defecto, por supuesto, sí. Y sí, por eso soy un ser humano que está en el camino, pero estoy en el camino de la iluminación. Entonces, hago algo como para poder solucionar ese defecto que tengo. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que, bueno, la actitud más o menos que tenemos que tener con respecto a los defectos. Y en realidad, la línea que sigue de Atisha es la mejor instrucción, es aquella que nos guía a ver nuestros defectos. Eso es Dhamma Kicho Santo Pebayens. O sea que, bueno, es más o menos parecida a la anterior, pero en la anterior el que nos estaba indicando los defectos es alguien externo a nosotros. Y en este caso, lo que está diciendo Atisha, que las instrucciones que nosotros tenemos, la mejor instrucción es la que no hace que ignoremos nuestros defectos, sino todo lo contrario, que realmente veamos nuestros defectos, porque es ahí donde tenemos que hacer algo para poder superarlos. Y esto en realidad, por supuesto que se refiere, cuando estamos practicando los 4 inconmensurables, Tonglen y todo este tipo de cosas, ahí vemos un montón de nuestros defectos, pero estamos haciendo algo para contrarrestarlos con instrucciones que los traen a luz, porque estamos viendo
el rencor que yo puedo tener con alguien, pero estoy aplicando algo como para que ese rencor se transforme en empatía, en compasión y todo lo demás, por más que cueste, 4 inconmensurables. Pero también cuando empezamos a encarar a niveles más profundos de práctica, en realidad, cuando se habla de Upadesha, Mená, lo que está diciendo acá, instrucción, eso atañe también a las instrucciones más profundas de la práctica. Y muchas veces las mejores instrucciones, las más profundas, van a ser aquellas que destapen hasta los defectos más sutiles que impiden que tengamos una completa y veraz experiencia de nuestra naturaleza de la mente. O sea que va todo a lo largo, desde un nivel convencional, en el cual estamos trabajando con conceptos como los 4 inconmensurables, las 5 primeras paramitas, hasta también la 6ª paramita, y la 6ª paramita a un nivel, digamos, contemplativo. Y en ese nivel contemplativo también se utiliza Sem Ki Tsang. Sem es mente, Tsang quiere decir defectos ocultos de la mente. Y ahí no estamos hablando tanto de defectos de las emociones aflictivas, ya estamos hablando de defectos muy ocultos que son en forma de fijaciones. Son fijaciones que hacen, cuando uno lee las diferencias, por ejemplo, que están muy detalladas en el 2º volumen del Royal Seal, ¿no? el sello real del Mahamudra, que en el cual se va desmenuzando cómo uno va progresando de un yoga del Mahamudra al otro, y cada uno de los yogas del Mahamudra está dividido en menor, intermedio y superior, y estos también están desmenuzados en la presencia de los otros yogas. La verdad es que es impresionante la sutileza con lo cual uno va notando qué es lo que hace que uno pase de un nivel al otro nivel, en el cual ya el nivel anterior cesó y uno ya está en un nivel superior, acercándose cada vez más a la completa, perfecta y vivencia de la mente natural. Esos son defectos muy sutiles. El defecto de un pequeño apego a la experiencia que uno tiene, por ejemplo. Sem Ki Tsang es eso. Tsang es defectos que van hasta los más profundos niveles de sutileza, pero que todavía persisten, porque hemos juntado desde tiempos sin comienzo enormes hábitos que no son erradicados tan fácilmente. Entonces la mejor instrucción es una instrucción que no llegue hasta un nivel en el cual uno ya se siente muy bien, como por ejemplo en Shamatha, ya puede sentarse 1 hora sin tener un pensamiento y con una claridad perfecta, y bueno, y ahí tiene una presencia constante que es fantástica, pero no está yendo, digamos, al hueso del asunto, porque no está yendo al Sem Ki Tsang. Tsang quiere decir los defectos ocultos. Esa mente del Shamatha todavía tiene un defecto oculto, que es la fijación dualista entre meditador y objeto de meditación. Está posándose en el ahora. Bueno, es un ejemplo como para ir, eso es bastante palpable, digamos, en Shamatha, pero inclusive cuando uno ya está experimentando la vacuidad, experimentando esa noción del no nacimiento, de la no originación de nada, de que las cosas no se producen, que sería el segundo yoga, que es ya la vivencia de la vacuidad, la trascendencia de cualquier limitación conceptual. Ahí también uno tiene que ir más y más, es como distintas capas de la cebolla que se van eliminando. Cada una de esas capas de la cebolla son defectos, son fallas. Y entonces uno las tiene que ver. Hay de todo tipo de fallas en la práctica. Uno puede apegarse a la experiencia del gozo, experiencia de claridad, experiencia también del no pensamiento, del vacío, de todo tipo de... Hay apego, el apego está siempre ahí, listo como para entrar y como para distorsionar las cosas. Entonces, la mejor instrucción es aquella que va profundizando el nivel de agudeza de nuestro Rigpa, la va haciendo cada vez más, ¿cómo se llama?, aguda en cierto sentido. Es decir, Ngar en tibetano es como cuando uno afila el hacha para que corte mejor el árbol, y se habla de Rigpa Ngar, que realmente
hacer que el rikpa se vuelva cada vez más, pero no se puede decir afilado. Sharp en inglés anda muy bien, pero en castellano uno no habla de que la inteligencia está muy afilada. Bueno, si eso existe, sería afilado, pero decimos la inteligencia aguda o rikpa agudo, es decir, esa cognición pura de rikpa, es decir, esa claridad vacua de la naturaleza de la mente que se vuelve tan aguda que va descubriendo cada vez más defectos sutiles y bueno, todos esos defectos tienen que ser superados o erradicados, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto estas dos porque son bastante parecidas, no creo que sea conveniente darle, digamos, toda una charla a la segunda porque más o menos se entiende, los dos hablan de lo mismo, ¿no? Vamos a las preguntas. Bueno, se dice que la forma es vacuidad de la vacuidad de la forma, que la vacuidad no es una entidad que existe separada de la forma, que forma y vacuidad son interdependientes y que por lo tanto no hay una vacuidad eterna universal que tenga una existencia concreta separada de la forma. Sin embargo, comentaste en una clase que a la vacuidad hay que verla como el gran útero que da origen a todo el universo. No se puede interpretar esto como que la vacuidad es algo, una entidad, desde donde surgen todos los fenómenos. ¿No sería contrario a la prajnaparamita? Eso es una metáfora la que yo dije. Una metáfora porque si las cosas no fueran vacías, vacuas, con la definición de vacuidad, por supuesto, que es, que en otras palabras, estaríamos diciendo que las cosas tienen una identidad intrínseca, entonces no podría existir, nada podría existir, porque cada cosa tendría que ser singular, no formada por partes, permanente, que no cambie, y también autónoma, que no surge de causas, condiciones y de otros factores, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos concebir la existencia nuestra, esta existencia que nosotros tenemos, de levantarnos a la mañana, de hablar con un amigo, de tener un celular, de llamar a una persona, de comer algo, de movernos, de crecer, de envejecer? No puede existir la existencia tal que nosotros tenemos. Desde ese punto de vista, la vacuidad, que es como un cuco del vacío, lo que fuera, lo que quiere decir, en forma metafórica, por supuesto, es como que porque las cosas carecen de identidad intrínseca y son vacuas, es que pueden existir. Entonces, bueno, metafóricamente es como un útero que hace que las cosas existan. Es más, hay una vuelta de tuerca más que se le da a eso, que es porque las cosas existen, es que son vacuas. Es decir, no es porque son vacías, entonces por lo tanto puedan manifestar toda la existencia que percibimos. Eso lo entendimos, es lo que acabo de existir. Pero la otra vuelta de tuerca que le da el fundador del Gelugpa, ¿no? Bueno, ya, qué bárbaro. Ahora Jerry Rinpoche se llama, ¿no? Otra vuelta, que era un gran filósofo, otra vuelta de tuerca es, no es que las cosas existen porque son vacuas. Entonces, la vacuidad es como el útero que da nacimiento, por supuesto, relativo a las cosas, ¿no? Interdependientemente. Otra vuelta es porque las cosas existen, es que son vacías. Es decir, el hecho de que podamos decir que haya una cosa que existe, al menos relativamente, es porque es vacía. No es una digresión un poquitita de esa filosofía que les gusta analizar cada vez con más detenimiento las cosas, ¿no? Pero de ninguna manera eso quiere decir que la vacuidad esté separada de los fenómenos, es decir, vacuidad y forma son interdependientes, es decir, no hay una vacuidad separada de la forma. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de que esa forma es vacía. Entonces, la vacuidad es la vacuidad de esa forma. Por lo tanto, la forma es vacuidad, la vacuidad es la forma, es decir, ¿de dónde surge esa forma? Surge porque es vacía.
Y por eso están los otros dos, que no hay una vacuidad aparte de la forma, que sí, que no estamos hablando de una vacuidad que de pronto la forma adquiere y la mete como su cualidad. No, que es lo que estás diciendo. Entonces, bueno, espero haberlo aclarado. Usted dice que los bodhisattvas renacen hasta que todos los seres se iluminen. ¿Es metafórico? Porque los seres son infinitos. No sé si es metafórico, en realidad ese es el objetivo, ¿no? Algunos de los bodhisattvas, como Cheresi, por ejemplo, o Guru Rinpoche también, son seres que continuarán renaciendo, o digamos que el voto de ellos es no entrar en el estado búdico hasta que todos los seres se iluminen. Es el caso del pastor, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que hay tres aspiraciones? La del rey: primero me ilumino yo, soy un Buda, y de ahí lidero a todos los demás seres para que se iluminen. El otro es el del botero, digamos que todos nos iluminemos al mismo tiempo. Y el otro es el del pastor, que digamos es una entrega tan grande, digamos, hacia los demás seres, que dice, bueno, hasta que no se iluminen yo no voy a entrar en la budidad. Por supuesto es el que primero se ilumine, ¿no? Se ilumina, son ellos, ¿no? Pero eso es como el pastor, el ejemplo del pastor, que cuando llevó el rebaño hasta el ¿cómo se llama? Hasta donde lo guarda, se lo cerró, sabe que están seguros, recién ahí empieza a cuidarse a sí mismo y se hará su comida, lo que fuera. Esa es la metáfora, ¿no? Yo no puedo decir si esto es una metáfora o no, pero el objetivo del bodhisattva, el arrojo del bodhisattva, es que continuará renaciendo hasta que todos los seres se hayan iluminado. Es decir, que no tiene no tiene como un límite, digamos que eso sería la aspiración. Después uno oye, por ejemplo, que Vimalamitra, grandísimo maestro de Dzogchen, bueno, él dijo que su voto es continuar renaciendo hasta que se destruya este sistema, digamos, solar, que son los 3 kalpas incalculables, ¿no? Que son, bueno, muchísimo tiempo. Entonces no sé bien cómo contestarte. Pero en realidad esa es la aspiración del bodhisattva, es esa. Después no sé qué hará cuando se ilumine, si seguirá eternamente manifestando o no, ¿no? Igual hay varias maneras de manifestar, no necesariamente tiene que manifestar como un nirmanakaya. En algunas enseñanzas, por ejemplo, se indica que de qué manera está la presencia de Buda Shakyamuni, por ejemplo, sin que necesariamente esté una reencarnación de un tulku de Buda Shakyamuni. Hay unas enseñanzas que está diciendo el hecho de que todos en este momento estemos compartiendo este tiempo en el cual yo estoy más o menos manifestando lo que comprendo del budismo, y ustedes están oyéndolo y están inspirados en este camino, y yo también estoy inspirado en este camino. ¿Qué es esa energía que nos inspira para eso? Eso también es la actividad iluminada de Buda Shakyamuni, o sea que está manifestándose de esa manera, no necesariamente reencarnando en distintas formas para liderar a los seres, sino que hay una energía en nosotros que a través del Dharma, por supuesto, que es su manifestación también, y eso es, digamos, también actividad iluminada. O sea que si lo entendemos de esa manera, se entiende mejor que va a persistir toda su influencia a través de los 3 kayas, cualquiera que de nosotros que nos iluminemos, hasta tanto hayan seres que iluminar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya no hay ningún ser en todo samsara, hipotéticamente? ¿Qué pasa con los kayas ahí entonces? Porque se acuerdan que Dharmakaya sería la dimensión de la iluminación más sutil, en cierta manera, del Dharmakaya, que si, digamos que es esa esencia vacua y esa claridad vacua de ese Dharmakaya, y en función de seres que tienen que iluminarse o que tienen que ser educados o domados o instruidos, entonces surge el Sambhogakaya para seres muy avanzados, o el Nirmanakaya para todos nosotros, digamos, pero siempre en función de los seres. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no hay ningún ser? Ni de los seres muy avanzados, que todavía no son Budas, ni tampoco de los demás, que son los del Nirmanakaya.
En el estado hipotético, yo le pregunté una vez a Chuyar Rinpoche, ¿qué es lo que pasa en una situación hipotética en la cual ya no hay más seres, no hay más samsara? Entonces, ¿qué pasa con los tres kayas? Y dice, entonces hay una unificación en el Dharmakaya. Es decir, no se desdobla el Dharmakaya en Sambhakaya y en Nirmanakaya. Todos somos Budas y en el nivel del Dharmakaya es como el cielo, ¿no? ¿Se acuerdan de Chukun Namka Shindo Yermetian, ¿no? Es decir, el Dharmakaya es como el cielo, es como el espacio en el cual no hay diferencias en el que este es diferente que el otro. Y tampoco se dice que hay una unificación en el sentido que son todos uno, está más allá de uno y de diferentes, está más allá de cualquier tipo de conceptualización. ¿Okay? Bueno, entonces yo creo que eso es para fijar nuestra motivación. Después lo que uno hace puede seguir manifestando como Buddha Shakyamuni, que por ahí tiene manifestaciones en los distintos reinos, como ocurrió cuando se iluminó, como hay miles de manifestaciones así en Nirmanakaya, en Sambhogakaya, o puede ser simplemente por esa energía que hace que tengamos esta insatisfacción, que cuestionemos nuestra percepción y estemos buscando una liberación y el estado de Buda. Eso también es actividad iluminada de Shakyamuni. ¿Se conocen seres iluminados históricos o actuales provenientes de Occidente? Bueno, aún no han beatificado ningún ser iluminado en el budismo en Occidente, entonces no sé qué decirte. Realmente no hay seres del budismo tibetano, lamas que han reencarnado en familias occidentales, sí. Ahora no sé bien qué pasó con ellos. ¿Ok? Seres que se han iluminado partiendo de una persona occidental. Hay casos que han inclusive alcanzado el cuerpo del arco iris. Eso lo relató una vez un grandísimo maestro que era de la India, que pasó muchos años en Tibet y uno de los grandes maestros, uno de los maestros del bodhicitta, ¿no? De la compasión del Dalai Lama, que era Kuno Rinpoche, porque nació en Kinur, que se lo llama Kuno en tibetano, Kuno Rinpoche, y él dijo que había sabido de una historia de un extranjero, es decir, occidental, que se quedó en Tibet y que alcanzó el cuerpo arcoíris, que es un signo de la iluminación completa. O sea que, es decir, que también occidentales pueden lograrlo, como debe ser, por supuesto, porque no somos estructurados distintos que cualquier tibetano, que cualquier indio, cualquiera que haya alcanzado ese tipo de trascendencia. Pero digamos que no hay un report, ¿no? No está en los Guinness, ni tampoco está como institucionalizado como la beatificación de los santos en el catolicismo, ¿no? Es decir, por ahí hay, pero no están como reconocidos como tales, no que yo conozca, por ahí hay, pero no los conozco. Se dijo en una clase que la mente puede verse como siendo energía cognitiva. Dice la ciencia que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y siendo la mente energía cognitiva, pues debe obedecer ese principio científico. Es decir, la mente ni se crea ni se destruye, se transforma. Podría decirse que la ley de la conservación de la energía es lo que podría sustentar científicamente lo que el budismo se conoce como la continuidad de la conciencia, popularmente conocido como la... Bueno, eso es lo que dice el Dalai Lama. O sea que se puede decir. Uno de los argumentos que dice el Dalai Lama es que cuando ocurre la mente está el aspecto físico, formado por los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio, y eso, después, en el momento de la muerte, bueno, empieza a desintegrarse y eso se transformará en gusanos, en tierra, lo que fuera, como ocurre con los cadáveres. Pero la mente es inmaterial, la mente es energía cognitiva, es inmaterial, es energía, digamos, por así decirlo, es algo que no es físico, no está formado por los 5 elementos tal cual nosotros los definimos. Y entonces eso hace que sea un elemento distinto que esos otros componentes físicos. Y no tiene por qué seguir el mismo
criterio de disolución de los cuerpos físicos, del cuerpo físico, de los elementos físicos que forman el cuerpo. Por lo tanto, continúa, la conciencia continúa y bueno, después está el bardo y todo lo demás. Pero digamos que el hecho de que haya una reencarnación es porque lo que va continuando de vida en vida es la conciencia. Por eso lo llama yu en tibetano, que es continuidad. ¿La continuidad de qué? La continuidad de la conciencia. ¿Ok? Y bueno, de hecho, en el estado búdico, cuando Buda se iluminó, dijo la última, la quinta cualidad, ¿se acuerdan? La quinta cualidad, ¿se acuerdan las 5 cualidades que él mencionó? Paz profunda, libre de conceptualización, luminosa y incondicionada. O también a veces se dice que no está compuesta, ¿no? No está compuesta, es incondicionada. Ese aspecto de incondicionado quiere decir que nunca se creó, nunca va a morir, y bueno, eso es algo que totalmente trasciende la materia tal cual la conocemos. O sea que también el aspecto iluminado es esa conciencia, que ya es una conciencia iluminada, que ya, bueno, trasciende también cualquier tipo de definición como la conciencia que nosotros tenemos en este momento, pero sí, es así como decís vos, y el Dalai Lama utiliza ese argumento como uno de los argumentos como para explicar la reencarnación. Sería una buena práctica trabajar. Lo que pasa es que la ciencia, ahí está, yo lo expliqué en una de las reuniones anteriores, hay un problema con la ciencia, que la ciencia solamente acepta la conciencia que está ligada al cerebro, porque es un producto de las ecuaciones químicas del cerebro o de las reacciones químicas del cerebro. Entonces, cuando el cerebro se destruye, algo físico, no hay más conciencia. Y ahí esa es una barrera en la cual todavía no han logrado superar la ciencia. Y lo que es bastante irónico es que nunca han podido demostrar eso. O sea que se transformó como un dogma científico, que es un oxímoron, porque la ciencia justamente no tiene dogmas, sino que tiene teorías que después se comprueban. No concibe la ciencia el tercer tipo de conciencia, que es esa que habita el cuerpo, pero que no es parte del cuerpo. A diferencia de la conciencia ligada al cerebro, nuestra conciencia actual en este momento, el cual sí está habitando el cerebro. Por eso cuando el cerebro se resiente por un ACV o por una lobotomía o por un accidente o por lo que fuera, uno pierde la conciencia, enseguida reacciona de acuerdo con ese tipo de deformaciones. En cambio, Rigpa, o la mente natural, la que está en este momento, está habitando el cuerpo, pero no es parte del cuerpo como esa otra conciencia. Pues yo dije habitando el cerebro. La conciencia burda es parte del cerebro. Por eso es que reacciona cuando ocurre ese tipo de cosas. Pero bueno, la ciencia no sé. La ciencia dice que todo continúa, la energía continúa, pero cuando llega a la conciencia, no, eso no continúa porque la conciencia murió cuando el cerebro murió. O sea que habría que hacer esa aclaración. Y eso es lo que les impide acceder a la reencarnación también, a considerar la reencarnación. Sería una buena práctica trabajar en los 8 intereses mundanos para contrarrestar el sentimiento de culpa, baja estima y demás obstáculos mentales, incluidas las críticas de un amigo espiritual. Trabajar con las 8 preocupaciones mundanas es parte de, las 8 preocupaciones mundanas son las que sustentan el egocentrismo, ese segundo tipo de ego que nosotros tenemos, que prevalece en nosotros, ¿no? Estos 4 que yo mencioné, estos 3 que yo mencioné, ¿cómo eran? 3 o 4, 4 que mencioné, ¿no? El ego reificado, el ego egocéntrico, el ego, esa imagen, ¿no? El ego social y el ego filosófico. Estos 4 el budismo dice que son cogniciones inválidas. El único ego que acepta el budismo es el mero yo. Esa mera noción de individualidad, todo perfecto. Ahí no hay ningún problema y ya lo expliqué mucho, no voy a hablar en eso. Ahora, el segundo tipo de ego, el egocéntrico, ese se nutre mucho con las 8 preocupaciones mundanas, ¿no? Porque está todo centrado en que yo gano o yo no quiero perder, en que me gusta la alabanza, pero no me gusta la crítica, el que me gusta la fama, pero no me gusta el descrédito,
el que me gusta ser feliz, pero no me gusta sufrir. Son las 8 preocupaciones mundanas. Y las prácticas de los 4 inconmensurables y las paramitas tienen las 5 primeras paramitas un enorme efecto en disminuir y contrarrestar ese segundo tipo de yo. Está todo diseñado como para minar la subsistencia de ese tipo del segundo yo. O sea que sí, trabajar con esas 8 preocupaciones mundanas va a redituar en, ¿qué dijiste? En contrarrestar el sentimiento de culpa, baja autoestima y todo lo demás, porque en realidad lo que hace es que la mente se vuelve cada vez menos influenciada por el egocentrismo, se acerca mucho más a su estado natural, valora mucho más eso como lo rico de sí misma y bueno, por supuesto que sí, ahí en ese ámbito la poca autoestima, la culpa se va volviendo muchísimo más tenue. ¿Cuál es el antídoto para trabajar con un ego dolido? Bueno, un ego dolido son esos... ahí yo te recomendaría el libro de Sonny Rinpoche, ¿no? Abre tu mente, abre tu corazón, o no sé, en el castellano, Open Heart, Open Mind es en inglés, y creo que en castellano, por ahí es Abre tu corazón, abre tu mente, o viceversa, pero es un muy buen libro. Y esas prácticas son ejercicios que él da, está direccionado justamente a sanar esas heridas que uno tiene en el ego o en su experiencia, traumas, poca autoestima. Él lo llama ¿cómo se llama? Los ugly. Ahora me olvidé, pero no importa, digamos, ahí tenés toda una serie de ejercicios, una explicación fantástica como para trabajar y hacer que un yo dolido, que tiene como una cierta deficiencia inclusive para ir a sentarse a meditar, para que se vuelva una persona saludable desde ese punto de vista, psicológicamente saludable. Esa es la función de ese libro. Y desde ahí en adelante, una persona psicológicamente saludable tiene mayores condiciones como para practicar shamatha, practicar los 4 inconmensurables, la compasión, el amor altruista, todo este tipo de cosas. A partir de un yo saludable, bueno, va a tener muchísimo más posibilidades de éxito que cuando parte de un yo dolido, con traumas, con un montón de historias, y que si uno no se ama a sí mismo es muy difícil amar a los demás, ¿viste? Entonces, el no amarse a sí mismo, ese obstáculo se cura mucho con las prácticas en este libro, ¿no? Hay otros libros que quería, ahora que hablo de los libros, que alguien me dijo el otro día, están los libros que dieron los lamas que fundaron nuestro centro, que bueno, en aquel momento fueron recopilados, transcriptos, hicimos 3 o 4 libros, y están en nuestra página web, dongyuling.com.ar, y ahí uno los puede bajar, o sea que los recomiendo, son muy buenos. Yo me había olvidado un poco, porque bueno, también se cayó la página, pero ahora le pedí al que está llevando acá, la página todavía hay que reconstruirla, pero le pedí que pusiera estos libros, porque alguien que está haciendo retiro me recomendó, me dijo que estaba leyendo uno de estos libros y le parecía muy bueno y que sería bueno recomendarlo. ¿Por qué no recomendarlo? Son buenos libros que están escritos justamente por los que fundaron nuestro centro, Dorson Rinpoche y Chuyar Rinpoche. ¿Cuál es la motivación y el valor de hacer súplicas al Guru en el Vajrayana? Bueno, toda la función, todo progreso que uno tiene, el camino del Vajrayana, el camino budista, pero por supuesto cuando uno es un practicante del Vajrayana, puede resumirse en uno progresa porque recibe las bendiciones del Guru. ¿Qué son las bendiciones? Chinlab es lo que se traduce como bendiciones, son como influencia espiritual. Nosotros dependemos de un montón de influencias, ¿no? Para mantener nuestro cuerpo dependemos de la influencia nutritiva de la comida que tenemos, ¿no? Para mantenernos limpios de la influencia del agua, del jabón o lo que fuera, en forma burda más o menos. También para nuestro crecimiento espiritual dependemos de una influencia que es muy positiva, que viene y proviene del Guru. El Guru es como
una posibilidad de emanación de esto, lo que se llama Chin Lab. Chin es como ondas, y Lab son como, perdón, Lab es ondas, y Chin son como, como energías transformadoras. Más o menos, una de las traducciones que también el Dalai Lama lo describe de esa manera. Chin Lab es como olas de transformación. ¿De dónde provienen esas olas de transformación? Del guru. Pero el guru tiene que ser invocado. Es decir, es como el sol. Si yo no tengo devoción al guru, entonces soy como una taza que está dada vuelta. Por más fuerte que esté el sol, la taza, adentro de la taza va a estar oscura. Lo que hace que la taza se dé vuelta y se abra cada vez más para recibir la completa fuerza del sol es la devoción de nuestro lado. Y la forma de cultivar la devoción, una de las formas, es la súplica. Entonces son dos caras de una moneda. Cuanto más devoción tenemos, más bendiciones recibimos. Esa es la explicación. Si no hacemos ninguna súplica, quiere decir que no nos estamos dirigiendo al guru. Y si no nos estamos dirigiendo al guru y tratando de cultivar la devoción, ¿de qué manera cultivamos la devoción? Con súplicas. Las súplicas están escritas por seres iluminados y ahí se describen cualidades que los dicen ellos. Es decir, nosotros, si vamos a describir cómo es nuestro guru, en realidad somos tan limitados que diremos, bueno, es muy compasivo, ayer me sonrió, él me comprende, bueno, un montón de cosas así. Pero en realidad las súplicas, todas las súplicas, el significado de las súplicas, cuando uno las lee con atención, en realidad están haciéndonos ver al guru como el Dharmakaya, como alguien, un Buda que se manifiesta para mi beneficio. ¿Por qué no? Puede ser así. Y entonces está describiendo las distintas cualidades que tiene el nivel del Dharmakaya, las distintas cualidades que tiene un ser iluminado. ¿Para qué? Para hacer que nuestra visión del guru sea la de un ser iluminado. Porque el guru funciona como un espejo que está reflejando nuestras propias cualidades búdicas. ¿Ok? Entonces la súplica lo que hace es, al ver las cualidades que tiene el guru desde una óptica de ya el guru ser un ser iluminado, entonces bueno, uno desarrolla compasión, porque devoción, porque la devoción es abrirse hacia alguien el cual uno tiene y va desarrollando total confianza. Para desarrollar la confianza tenemos que saber por qué debemos confiar en esta persona. Y la manera de confiar es entendiendo que esta persona tiene tal cualidad, tal otra cualidad, que son todas cualidades de la iluminación. Y están incluidas en todas las súplicas que uno tiene. Si uno lee las súplicas con atención, son muy profundas. Entonces, bueno, al hacer la súplica, desarrollamos la devoción, y al hacer, cuanto más devoción desarrollamos, más abiertos estamos a que nos penetren estas olas de transformación que se llaman Chin-Lab o bendiciones o influencia espiritual de un ser iluminado. El ser iluminado está ahí. Si no lo provocamos, está ahí. Pero hay que hacer algo de nuestro lado para que se ocurra esta interdependencia. De este lado está la devoción. En tanto surja y en la medida en que hay devoción, en esa misma medida surgen las bendiciones. Y la devoción surge por la súplica. Alguien que nos quiere no debería querernos como somos y no tratar de cambiarnos. También creo que tiene que ver mucho las formas y las intenciones. Bueno, sí, alguien que nos quiere nos puede querer de cualquier manera, por ahí puede tener un apego fenomenal con ese amor que tiene por nosotros. Y entonces ese apego va a hacer distorsionar también la forma en aceptarnos como somos. ¿Qué sé yo? La gente, por eso yo dije que no se puede confiar demasiado o completamente en la gente. Hay que confiar en amigos, por supuesto, pero no se puede confiar completamente porque también tienen el filtro ese de las emociones aflictivas. Entonces, ¿ok? Aceptar como querernos, aceptarnos como somos nosotros, por ahí contradice el estereotipo que esa persona tiene
como para amarnos y aceptarnos dentro de ese amor, porque esa persona puede amarnos siempre que encajemos en ese estereotipo. Entonces no se puede decir alguien que nos quiere. Si nos quiere genuinamente, por supuesto que va a estar mucho más abierto a aceptarnos como somos. Igual, por ahí ve defectos en nosotros, y debido a ese amor, y justamente porque nos quiere, por ahí no estaría mal oír de vez en cuando qué defectos tenemos, ¿ok? O sea que eso no es excluyente, ¿no? Normalmente vemos a los bodhisattvas como seres santos, de puro amor, apacibles, casi siempre como monjes o como una especie de Teresa de Calcuta o alguien parecido a Gandhi, personas que no matan ni una mosca, por así decirlo. Pero ¿puede un bodhisattva asumir la postura de una persona dura, de carácter, incluso cruel, a nuestros ojos como un dictador o cualquier gobernante que incluso puede ir a una guerra? No me refiero a dictadores como los que azotaron a nuestra América, ni guerras o con fines egoístas. Abraham Lincoln, por ejemplo, fue a la guerra con la finalidad de liberar a los negros de la esclavitud. Bueno, yo no voy a responder por Abraham Lincoln. En realidad, como dije, un bodhisattva puede ser muy duro. Un bodhisattva, Marpa era un bodhisattva indiscutible, y sin embargo, la forma en que lo trataba Milarepa era horrible para nuestra percepción. ¿Cómo un bodhisattva que es puro amor lo hace construir una casa cuadrada a solo? Y cuando la terminó, hizo que... ¿Cómo? Nunca te dije que era cuadrada, te dije siempre que era redonda. Entonces ahora tenés que sacar todas las piedras de esa casa y ponerlas donde las habías buscado. Y después cuando terminaba la casa redonda o cilíndrica, decía, yo nunca te dije esto. Entonces yo te dije que tenía que ser triangular. Y así sucesivamente, hasta que al final ya prácticamente lo quebró a Milarepa. Pero Milarepa había venido a Marpa como un asesino. Entonces esa crueldad aparente de Marpa en realidad era un acto de compasión, porque lo hizo purificar su karma, y ahí intervino Daumema, su mujer, que era una gran dakini, que es una enorme compasión, que viene y le pide a Marpa, bueno, ya está, basta, ya lo castigaste mucho, déjalo que entre y tome esta iniciación en lo que fuera. Y Marpa dice, y lo acepta, y después dice, ¿por qué cedí a tus súplicas? Porque si hubiera seguido con mi tratamiento, se hubiera iluminado en forma instantánea. Ahora tiene que hacer todo tipo de prácticas, y bueno, después de 9 años de práctica en una cueva es que Buda se iluminó, digamos. Pero ahí hay un ejemplo de lo que significa un gurú que está desmantelando el ego y purificando o haciendo que el discípulo purifique. Ahora, sí, hay bodhisattvas. Un bodhisattva, acuérdense que un bodhisattva, el bodhisattva lo que más rige es el voto del bodhisattva. Y eso está por encima de los votos del bien y del mal y de la conducta ética, de las acciones negativas de no matar, por ejemplo. Hubo un rey que después de la introducción del budismo, con Trizon Dutzen y con Vimalamitra, Guru Rinpoche, Padmasambhava, Shankarakshita, también Kompo Bodhisattva, que Shankarakshita también Vimalamitra, Guru Rinpoche, perdón, y Vairochana, ¿no? Que el traductor Vairochana, son los que introdujeron el budismo. Realmente ahí se introdujo en todos sus yanas y con totalidad se hizo el primer monasterio y todo lo demás. Después de una generación vino un rey que se llamaba Landharma y que era antibudista y que se destruyó y que se dedicó a destruir el budismo. Hasta un punto en que un gran bodhisattva, yo me olvidé los nombres en este momento, un bodhisattva hizo un baile delante del rey, un baile, una de las danzas de lamas, y en un momento hace así, con un arco y una flecha, y lo mata al rey. Y se terminó con ese rey que era muy dañino para la vida espiritual del budismo. Entonces, eso se lo pone como un ejemplo de un bodhisattva que mató, aparentemente, si alguno lo mira como qué cruel mata. Seguramente los asistentes del rey lo catalogaron como una acción cruel, pero en realidad era una acción positiva.
Y después hay guerras de bodhisattvas que están, por ejemplo, el reino de Shambhala, se habla de que va a haber un momento en que va a haber una cultura muy dañina de seres muy negativos que van a apoderarse del mundo. Y ahí es donde el karma con Shambhala, que en realidad uno no lo puede ver porque se nota de dimensión, porque no hay conexión con los seres humanos a nivel de karma, en aquel momento se vuelve visible y entonces los Rigden, digamos, que son los reyes del Shambhala, ven lo que está ocurriendo y entonces vienen en cosas que son descritas como platos voladores, como estos platos voladores que por ahí están viendo, no sé, y tienen una guerra y destruyen a estos seres demónicos que se habían apoderado de todo lo que conocemos como el mundo y restituyen de vuelta la cultura de la virtud y todo ese tipo de cosas. Esos seres son bodhisattvas, por ejemplo, ¿no? Acuérdense de que hay 4 actividades iluminadas, ¿no? 4 actividades, ¿no? Una es la pacificación. Tratás por mejores medios, los más pacíficos, de domar a un ser para que entre en un camino, el camino de la liberación. Si eso no funciona, está la de el segundo es enriquecimiento. Hay deidades como por ejemplo Zambala, como por ejemplo Tara Blanca, que alarga la vida, enriquecen las cualidades. Eso es actividad iluminada, enriquecimiento. El tercero es magnetización, es decir, atracción. Es decir, que los seres, la acción iluminada es tal que hace que los otros seres se sientan atraídos y que vengan. Simplemente, no es que vaya con un medio mundo, sino que simplemente vienen así. Gampopa, cuando se separó de Milarepa, Milarepa le dijo exactamente dónde tenía que ir, que era un lugar, un páramo, una cueva dentro de tal montaña está acá, tal otra acá. Nunca había ido Milarepa, pero bueno, con su visión de clarividencia había visto. Bueno, Gampopa va, llega a ese lugar y Milarepa dijo, vas a tener miles de discípulos. Y cuando llegó Gampopa dijo, ¿de dónde voy a tener miles de discípulos? No hay nadie, es un lugar totalmente inhabitado. Bueno, terminó teniendo 80.000 discípulos, pero no es porque salió a recogerlos, sino porque de pronto estaba esta actividad que hacía que la gente se atrayera a sus enseñanzas y siguiera su camino. Ahora, si hay alguien que no la entendió por estos 3 caminos, también está la de los dharmapalas y los protectores del dharma, que van y son bodhisattvas, por supuesto, bodhisattvas que destruyen. Sí, no la entendí, destruyen. Por supuesto que tienen medios como para por ahí afectar a las conciencias que están destruyendo, como para que de alguna manera se beneficien, no sé muy bien, pero parte también de la actividad iluminada es también la destrucción cuando hay una negatividad tremenda. Pero siempre, también en esos seres, en los dharmapalas, en los protectores del dharma, cualquier acción que hacen es de pura compasión. No hay absolutamente ni siquiera una sombra de lealtad, rencor, odio, sectarismo, nada. Es simplemente pura compasión, porque son grandes bodhisattvas, ¿no? Y uno cuando los ve, están los protectores que tienen como 5 calaveras, son las 5 sabidurías, que esos son totalmente iluminados, y hay muchos otros protectores que eran antes seres, digamos, muy negativos, pero que fueron dominados por grandes maestros, como por ejemplo Guru Padmasambhava. Cuando llegó al Tíbet, estaba tomado por muchos seres negativos que por magia negra o lo que fuera, tenían muchísimo poder sobre este lugar, pero como Padmasambhava era insuperable, los domaba y se volvían sus discípulos y se convertían en protectores y usar esos poderes muy fuertes que tenían como para allanarles el camino a los practicantes. Pero todo eso es a partir de la compasión, o sea que son bodhisattvas, ¿ok? Bueno,
No, lo que acá, bueno, vamos a terminar, lo de la culpa, que es la última pregunta. No hay culpa, hay una palabra que se llama yepa. Yepa significa lamentar, es decir, porque inteligentemente nos damos cuenta de que hicimos algo malo. Pero como eso es fortuito, porque pertenece al reino este de las cosas transitorias, y no pertenecen a mi naturaleza esencial, entonces, así como generé un mal karma, puedo generar un buen karma para contrarrestarlo y eliminarlo completamente. Entonces, hay una solución. Y directamente estar obsesionados con la culpa no tiene ningún sentido, porque acá estamos en un camino que está dirigido a algo que es muy positivo, que es la riqueza, la liberación, el altruismo, la iluminación. Es espectacular. Digamos, entonces todo este tipo de fallas que podamos tener tienen su solución. Entonces, ¿para qué anclarnos en eso y obsesivamente hundirnos en eso? No nos sirve para nada, nos quita fuerza, nos quita claridad, nos quita también arrojo, nos quita también confianza en nosotros mismos. Y no tiene ninguna razón de ser, porque puede ser eliminada. Es decir, haciendo Vajrasattva, por ejemplo, por supuesto, la culpa obedece a que hicimos algo que reconocemos que estuvo mal. Hay 4 poderes, digamos, se dice. Entonces el poder primero es reconocer que hice algo mal. El segundo es, no lo voy a hacer nunca más. El tercero es, bueno, voy a respaldarme en algo que produzca un efecto para contrarrestar eso. ¿Ok? Entonces uno se respalda, por ejemplo, en Vajrasattva, que es, en general, uno hace la práctica Vajrasattva y con eso purifica su karma negativo. Es especialmente para eso. Y bueno, finalmente es hacer algo también, que sería, por ejemplo, hacer la práctica Vajrasattva o donar un hospital o también donar para un templo, etcétera, etcétera. Es decir, hacer karma positivo, porque el karma positivo va contrarrestando y neutralizando karma negativo. O sea que la culpa se va disipando. Es decir, en última instancia, ¿qué razón de qué nos sirve la culpa? Es decir, es un acto de inteligencia sabiendo que la culpa puede ser trascendida, eliminada por estas 4 fuerzas, se llaman las 4 poderes o las 4 fuerzas. Bueno, vamos a dedicar el mérito entonces, ya que llegamos al final, y lo que hemos generado en esto, como siempre, lo compartimos en todos los seres y lo dedicamos para que al recibirlo puedan ver sus propios defectos, también trascenderlos, alcanzar la iluminación y llegar al estado de Buda, que es innato, el ser innato de todos nosotros, ¿no? Nos vemos el domingo que viene.